hay una pregunta que, la verdad, me parece fascinante y al mismo tiempo muy humana. ¿Qué pasa cuando una búsqueda espiritual, muy sincera, muy rigurosa, llena de rituales, de devoción, choca contra un muro de silencio? Esa es una de las grandes crisis de fe. Totalmente. Pensemos en una comunidad que, bueno, hace todo lo que se supone que tiene que hacer. Ayunan, oran, se reúnen. Desde fuera dices, vaya, un modelo de piedad. Sí, el estudiante aplicado. Exacto. Pero por dentro la sensación es de vacío, de que el cielo simplemente no responde. Es la frustración de seguir todas las instrucciones al pie de la letra y aún así sentir que no sirve para nada. Y la pregunta que sale de ahí es terrible. ¿Hago algo mal? O peor, ¿no hay nadie escuchando? Esa sensación de eco, ¿verdad? Pues mira, en nuestra conversación de hoy vamos a analizar a fondo una idea que surge justo de ahí. Una idea muy potente. Ajá. Y propone una solución radical, que no es añadir más rituales, sino redefinir por completo qué significa buscar lo trascendente. Nos saca de lo privado, de nuestra capilla interior y nos lleva a la plaza pública. Un cambio de escenario total. Un cambio de perspectiva, sí. Y creo que vale mucho la pena desgranarlo con calma. Pues vamos a ello. Empecemos por el diagnóstico, por entender bien el problema. Como decíamos, aquí no falta religiosidad. De hecho, casi que sobra, al menos en las formas. Sí, en lo externo. Eso es. La gente ayuna, se muestra humilde, cumple con todo. Pero hay una queja en el aire, una frustración que casi se puede tocar. Le están diciendo a una instancia superior, oye, hacemos todo esto, nos sacrificamos, ¿por qué no nos haces caso? Y es una queja, comprensible desde su lógica. Pero es que el análisis que se ofrece es de una agudeza increíble. No se queda en la superficie. ¿A qué te refieres? A que no dice, tenéis que ayunar más, o vuestras oraciones no son lo bastante intensas. No, va a la raíz y dice que el problema no es la práctica. El problema es la desconexión. La desconexión absoluta entre esa práctica y la vida real. Desconexión. ¿Cómo se manifiesta eso? Dame un ejemplo para que lo vea claro. Pues mira, la crítica es brutalmente directa. Dice que en el mismo día que ayunan para buscar el favor divino, están explotando a sus trabajadores. Vaya. Mientras se humillan públicamente, en un gesto de devoción, están metidos en pleitos buscando su propio interés. Es una espiritualidad de doble contabilidad, ¿sabes? Me gusta esa imagen. Por un lado, una cuenta de actos piadosos. Y por otro, la cuenta de los actos cotidianos, donde la justicia y la compasión brillan por su ausencia. Y el argumento es que Dios no mira la primera cuenta si la segunda está en números rojos. Vale, lo pillo. Es como separar la vida en dos cajas que no se tocan. La caja espiritual para los domingos y la caja real para el resto de la semana. Precisamente. Por eso a mí me gusta llamarlo una espiritualidad sin transformación. Sin transformación. Sí. Una fe que consuela a la persona, que le hace sentir que está cumpliendo, pero que no transforma absolutamente nada de su entorno. No alivia el sufrimiento de nadie, no corrige una injusticia. Es una fe ornamental, decorativa, bonita por fuera pero sin ningún impacto. ¿No podría alguien decir que la intención es lo que cuenta si su búsqueda es sincera aunque esté, digamos, equivocada? ¿Por qué no es suficiente? ¿Dónde está la línea entre una búsqueda personal legítima y ese egoísmo espiritual del que hablas? Es una pregunta excelente. Y la clave, creo, está en el resultado. La sinceridad es el punto de partida, claro, pero no el destino. Ajá. Esta filosofía sugiere que una fe genuina, por definición, te saca de ti misma. Si tu práctica espiritual, por muy sincera que sea, empieza y acaba en ti, en tu paz, en tu salvación, en tu sensación de pureza, entonces se ha quedado corta. Ya veo. La prueba de su autenticidad es si te empuja hacia afuera, hacia el otro. La línea se cruza cuando la espiritualidad se convierte en una excusa para ignorar la realidad, en lugar de ser la herramienta para transformarla. Queda clarísimo. El diagnóstico es una fe desconectada, ornamental. Entonces, si ese es el problema, ¿cuál es la solución que se propone? Porque me imagino que no es simplemente dejad de ayunar. No, para nada. Sería demasiado simple. La propuesta es mucho más interesante. No se invalida la práctica. Se le da un significado completamente nuevo, mucho más profundo. A ver. Es como si dijera, ¿queréis ayunar de verdad?
¿Queréis hacer algo que de verdad capte mi atención? Pues os voy a decir en qué consiste el verdadero ayuno. Y lo que viene ahora es una revolución. Me tienes intrigada. ¿En qué consiste ese ayuno? Consiste en una lista de acciones increíblemente concretas, físicas, sociales. El ayuno de verdad importa es romper las cadenas de la injusticia, desatar las correas del yugo, dejar libres a los oprimidos. Ostras. Y por si no quedaba claro, añade, compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu casa a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no dar la espalda a tu propia gente. Vaya. Es abrumadoramente práctico. No hay nada abstracto ahí. Nada. No dice sentid más compasión o meditad sobre la justicia. Dice romped, soltad, compartid, vestid. Son verbos de acción directa. Exacto. Y fíjate en el movimiento que se produce. Saca la espiritualidad a la fuerza del templo, del santuario personal y la planta en mitad de la calle, del mercado, del taller. La saca al mundo real. Deja de ser un ejercicio de autodisciplina interna para ser un acto de justicia externa. La pregunta ya no es cuánto tiempo puedes pasar sin comer. La pregunta es, ¿a cuánta gente puedes ayudar a comer? Cambia por completo el baremo de la devoción. Es un cambio de paradigma total. La devoción ya no se mide por la abstinencia, sino por la acción social. Y eso me hace pensar, normalmente separamos estas cosas. Claro. Hablamos de justicia social por un lado y de vida espiritual por otro, como si fueran dos asignaturas distintas. Esta idea parece dinamitar esa separación. La pulveriza. Sugiere que son la misma cosa, o al menos dos caras de la misma moneda. No puedes tener una sin la otra. O sea que o van juntas o no funciona ninguna. Eso es. Una espiritualidad que no produce justicia es un fraude. Y una lucha por la justicia que no está anclada en un sentido profundo de compasión y trascendencia puede acabar siendo otra forma de opresión. Para esta filosofía, o van de la mano o ninguna de las dos es auténtica. Vale, entiendo la propuesta. Es potente y, desde luego, desafiante. Pero después de esta redefinición, se ofrece una promesa. Se dice algo así como, entonces tu luz nacerá como el alba. Y quiero pararme en ese entonces. Ajá, es la clave. Porque no suena a una transacción. No es un, si haces X, yo te doy Y. Ese matiz es absolutamente fundamental. Y es uno de los conceptos más liberadores de todo esto. La luz, la sanidad, la guía, no se presentan como un premio que Dios te da desde fuera. No es una galleta por portarte bien. ¿Entonces qué es? Se describen como la consecuencia natural, casi biológica, de una vida que se alinea con su diseño original, la justicia y la compasión. Espera un momento, que eso es un giro radical. Normalmente pensamos en la bendición, en la iluminación, como algo que se nos da si hacemos lo correcto. Pero aquí dices que es algo que surge. ¿Cómo funciona eso? Piensa en la metáfora de la salud física. Si llevas una vida sedentaria y solo comes comida basura, te sentirás mal. Es lógico. Sí, claro. Si empiezas a moverte y a nutrir bien tu cuerpo, empezarás a sentirte con más energía, con más vitalidad. Esa energía no es un premio que te da el universo por comer brócoli. No, es la consecuencia. Es la consecuencia. La consecuencia directa y natural de vivir de acuerdo a cómo funciona tu cuerpo. Pues aquí se aplica la misma lógica a la vida espiritual y emocional. Cuando dejas de vivir en la órbita de tu propio ego y empiezas a actuar para aliviar las cargas de otros, algo dentro de ti empieza a sanar, a ordenarse. O sea que la luz no es algo que Dios enciende desde el cielo, sino que es la luz que se genera dentro cuando la vida se ordena en torno a la generosidad. Exactamente. La confusión se disipa porque, al caminar por la senda de la justicia, ya estás en el camino correcto. No necesitas un mapa extra. La sanidad interior brota porque gran parte de nuestra ansiedad y oscuridad viene de una vida encerrada en sí misma. Y la sequedad del alma. ¿La sequedad del alma? Esa sensación de desierto se convierte en un manantial, porque el acto de dar vida a otros es lo que riega la propia alma. No es magia, es una especie de física espiritual. Pasas de la confusión a la dirección como resultado lógico. Me parece una idea increíblemente poderosa. Y la conversación sigue, no se para ahí. Avanza hacia un concepto de reconstrucción. Usa frases muy evocadoras. Reconstruirás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas. Suena a trabajo a largo plazo. Sí,
Aquí se añade una dimensión comunitaria y histórica. Ya no son solo actos de caridad individuales, es un proyecto de restauración social. Y se les da un nuevo título, una nueva identidad. ¿Cuál? Reparadores de brechas o restauradores de sendas transitables. Reparador de brechas. Es una imagen muy potente. Una brecha en una muralla es un punto débil, un lugar por donde entra el peligro. Y deja vulnerable a toda la ciudad. Exacto. ¿Qué significa ser un reparador en este contexto? Significa asumir una responsabilidad activa. No es solo señalar la brecha, no es tuitear sobre la brecha o quejarse de quién la hizo. ¿Qué es lo que solemos hacer? Es lo fácil, claro. Esto es coger las piedras y el mortero y empezar a reconstruir. Implica hacerse cargo tanto de las injusticias que heredamos del pasado, las ruinas antiguas, como de las que toleramos en el presente. Es cerrar activamente las grietas sociales, económicas, relacionales de nuestro entorno. Podríamos aterrizarlo en un ejemplo moderno. A veces estas imágenes antiguas son difíciles de visualizar hoy. Claro. A ver, piensa en un entorno de trabajo con una cultura tóxica. Vale. Llena de desconfianza, competencia desleal. Esa es una brecha en esa pequeña comunidad. La mayoría se quejará en voz baja, criticará a los jefes o simplemente buscará otro trabajo. Sí. El reparador de brechas es la persona que, quizás sin tener un cargo de autoridad, empieza a actuar de forma diferente. Es quien reconoce en público el trabajo de un compañero ignorado, quien media en un conflicto en vez de echar leña al fuego, quien propone un sistema para que la comunicación sea más transparente. Ya veo. No espera a que otro arregle el problema. Empieza a poner piedras de confianza y colaboración donde solo había un agujero. Es un cambio de mentalidad, de consumidor pasivo a reconstructor activo. Me gusta mucho ese ejemplo. Convierte un concepto épico en algo muy tangible. Pero en todo esto percibo como una advertencia silenciosa. Ajá. El peligro de que, incluso sabiendo todo esto, uno pueda caer en la misma trampa. Hacer todas estas cosas buenas por fuera, pero seguir vacío por dentro. Convertir la justicia social en otro ritual más. Es la gran paradoja. Y el riesgo permanente. Sí. Es perfectamente posible dar comida a los pobres y seguir siendo una persona arrogante. Claro. Se puede luchar por los derechos de los oprimidos y ser un tirano en tu propia casa. El activismo puede convertirse en otra forma de autorrealización, otro pedestal desde el que sentirse moralmente superior. La advertencia es que las formas externas, incluso las de la justicia, no son la meta final, son el camino. ¿Y entonces cuál es la meta? Si no es el cumplimiento del ritual, ni siquiera el de los actos de justicia, ¿hacia dónde apunta todo? El final del camino, el objetivo de toda esta transformación, se resume en una palabra sorprendente: deleite. Deleite. El objetivo es encontrar deleite en Dios. Me fascina esa palabra, deleite, porque la religión a menudo se asocia con el deber, la disciplina, la obligación, a veces incluso con el sufrimiento. Deleite suena a placer, a alegría, a disfrute. Suena a eso, ¿sí? ¿Cómo se pasa de la obligación al placer en este marco? Creo que la clave es que el deleite no es algo que se busca directamente. No puedes forzarte a sentir deleite, igual que no puedes forzarte a sentir amor. Es una consecuencia. Otra vez la consecuencia. Otra vez. La idea es que, cuando la fe deja de ser un proyecto egocéntrico, mi paz, mi salvación, mi pureza, y se convierte en un vehículo para amar y servir a los demás, la relación con lo divino cambia por completo. Deja de ser un jefe al que hay que rendir cuentas y se convierte en una fuente de alegría, de energía. Entiendo. Con un propósito bueno y hermoso. Es el placer profundo que siente el artesano cuando termina una obra bien hecha. Es el resultado natural de una vida bien ordenada. Entonces, si intentamos recoger todo el hilo, hemos partido de una comunidad frustrada que practica una fe que no funciona ante un cielo silencioso y hemos llegado, a través de una redefinición radical de la espiritualidad, a la idea del deleite. Un buen resumen del viaje. Quizá la gran lección es que la espiritualidad auténtica no busca escapar del mundo, sino sumergirse en él para sanarlo. No es retirarse para encontrar a Dios, sino encontrarlo en el acto de volver al mundo con las manos abiertas. Has trazado el mapa del viaje perfectamente. La búsqueda de lo trascendente encuentra su prueba definitiva en lo concreto, en el rostro del otro. Y esto, claro, inevitablemente nos deja con una pregunta final. Ajá. No para responderla ahora, sino para que resuene. Si la fe verdadera se mide por su impacto en el dolor real de otros, no tenemos que solucionar los grandes problemas del mundo de la noche a la mañana.
La pregunta es mucho más pequeña y por eso mismo mucho más desafiante. ¿Cuál es esa pregunta? Es esta. ¿Cuál es esa pequeña brecha que tenemos justo delante, en nuestro entorno inmediato? Quizá es una relación rota en la familia, una injusticia normalizada en el trabajo, un vecino que sufre en soledad. ¿Cuál es esa grieta que podemos empezar a reparar, no con grandes gestos, sino con una acción concreta, transformando así nuestro ritual personal en una pequeña obra de restauración? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.